Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Bienvenidos a esta nueva jornada de Infosalud. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Va a tener a continuación lugar esta mesa redonda y que les voy a presentar. Emilia, trabajadora social de atención primaria; Benedicta, enfermera y psicóloga jubilada; María José, cuidadora; Javier será la persona que moderará la mesa, muchas gracias también; y Tomás, médico de atención primaria, que también nos acompaña en esta mesa. Así que por nuestra parte nada más que el agradecimiento a todos ustedes. Trabajamos para ello, trabajamos para todos vosotros y estamos encantados de un mes más pues organizar estas jornadas de salud y llevar adelante estas dos jornadas al lado del teléfono de la esperanza. Buenas tardes y bienvenidos. Queremos agradeceros vuestra presencia y es una forma de darnos ánimo en nuestra labor para estas jornadas de Infosalud que llevan por título Si cuidas, cuídate, escuchando al cuidador. Es unas jornadas organizadas por el Teléfono de la Esperanza, como ha contado Carmen. Queremos agradecer a los que colaboran con nosotros, la Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento y la Diputación. Bueno, entonces en esta ocasión nos vamos a centrar en una figura importante en este trabajo que hacemos nosotros de promover el bienestar emocional, no solo como atención en momentos de crisis, sino como prevención, como cuidado social que debemos tener siempre en cuenta, con una figura que es especialmente sensible y que hoy en día tiene un especial protagonismo. Vivimos cada vez más años y eso significa también que tenemos muchas personas mayores, también muchas personas con dependencia y necesitamos personas que les cuiden. Pues nosotros queremos poner la lupa sobre estos cuidadores, estas personas que hacen este trabajo callado, abnegado, muchas veces no suficientemente agradecido. Pues justamente nosotros queremos, por un lado, agradecerles el trabajo que hacen, que nosotros tomemos conciencia de lo importante que es y el beneficio que llevan a cabo en beneficio de toda la comunidad. Y queremos reflexionar sobre este tema tomando distintas perspectivas. Por eso hemos formado esta mesa contando con distintos profesionales del área de la psicología, del área del trabajo social, del área de la medicina, atención primaria y una persona que ha trabajado como cuidadora. Entonces, nosotros le habíamos planteado dos tipos de cuestiones, pero que ellos pueden hablar de lo que crean conveniente. Las cuestiones que le planteábamos iban, por un lado, centradas en los cuidadores, cuáles son los síntomas, los problemas que van desarrollando estas personas que cuidan con el paso del tiempo, porque todos sabemos que es un trabajo duro, sacrificado. Entonces queremos tomar conciencia de cuáles son sus síntomas y cuándo hay señales de que tenemos que tener cuidado. Y por otro lado también queremos poner el foco de atención en la sociedad, en las familias, para buscar los medios de ayudar a estos cuidadores. Y sin más, le paso la palabra. En primer lugar nos va a hablar Benedicta Galloso, que ha trabajado como psicóloga. Entonces nos va a contar su experiencia desde la rama de la psicología. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias, Javier, por la presentación y a Carmen por la invitación. Bueno, pues vamos a ver, yo voy a tratar los aspectos psicológicos del cuidado. Comenzamos viendo que para cuidar a los demás, primero tenemos que cuidarnos nosotros. Si no estamos bien psicológicamente, físicamente, si no nos encontramos bien, no podremos cuidar. Entonces, la primera tarea que tenemos que hacer como cuidadores, siempre, para
cuidar a alguien, primero tenemos que cuidarnos nosotros en todos los aspectos. En el aspecto físico, pues alimentándonos bien, haciendo ejercicio, descansando lo que necesitemos. A nivel psicológico, pues también con el reconocimiento de las emociones, con la gestión adecuada de emociones. Y a nivel social, pues manteniendo la vida social, la relación con los demás. Pasamos a la siguiente. Y vemos que, sobre todo, el cuidado es comunicar. Es una relación, cuando cuidamos a alguien, establecemos un vínculo, una relación con esa persona, y en esa relación lo fundamental es comunicar, es que exista una buena comunicación. Para tener esa buena comunicación tenemos que transmitir pues serenidad, optimismo, tenemos que transmitir confianza, y tenemos que transmitir también que la seguridad. Esas cosas son fundamentales, porque cuando transmitimos a los demás serenidad es porque la tenemos nosotros, es porque tenemos paz interior. Sin eso no vamos a poder hacer unos buenos cuidados. También transmitir optimismo. No, a veces no el optimismo de que la enfermedad se vaya a curar o que las cosas vayan a ir bien en el sentido de la salud, pero transmitiremos el optimismo de que la relación va a ir bien, que va a ser una relación que va a ser constructiva para ambas partes. Esas relaciones tan cercanas, pues a veces nos aportan muchas cosas positivas, ya que los cuidados requieren, digamos, mucha dedicación, pero tenemos también, si estamos nosotros bien a nivel emocional, la posibilidad de transmitir pues mucha paz a los demás, tenemos posibilidad de transmitir emociones positivas y que la relación sea gratificante para ambos. Y luego también transmitir pues la confianza. La persona que cuidamos tiene que tener la tranquilidad de que va a estar bien cuidada, de que está en buenas manos, y esa seguridad de que pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí, que le vamos a acompañar, que vamos a ser siempre un apoyo a lo largo de su proceso de enfermedad. Cuidar es un proceso, y generalmente es un proceso complejo, que, como decimos, requiere mucha dedicación por parte del cuidador. ¿Por qué? Porque es una situación donde hay cambios constantes, donde tenemos que tomar, con mucha frecuencia tenemos que tomar decisiones, tenemos que adaptarnos a situaciones nuevas, tenemos muchas cosas, digamos, los cambios son continuos y tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces, como requiere tanto de nosotros, pues tenemos que estar muy preparados para saber que, para que ese proceso lo podamos llevar hasta el final. Pues seguimos viendo, y que necesitaremos pues cualidades y actitudes como puede ser la flexibilidad psicológica y la paciencia y el adaptarse al cambio continuo. Tenemos que hacer lo que comentaba antes Javier, que estas situaciones de cuidados pues generalmente nos ponen en riesgo de sufrir estrés, de sufrir ansiedad, de sufrir depresiones. ¿Por qué nos puede surgir todas esas situaciones? Pues cuando cuidamos a alguien, digamos que estamos a veces en situaciones que nos saturan, que exigen mucho de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos un día y otro activados, como se suele decir ahora, con mucho cortisol. Entonces estamos ahí viviendo esa situación y al final pues tenemos estrés. Podemos desarrollar también ansiedad, porque como estamos a veces en situaciones difíciles, pues hacemos anticipaciones, generalmente se hacen muchas anticipaciones negativas, cómo va a ser el futuro, qué pasará mañana, cómo evolucionará esto, y de esas anticipaciones surge un problema de ansiedad. Podemos también sentir depresión, que con mucha frecuencia se vive en las situaciones de cuidados, porque la persona que está cuidando muchas veces, como tiene muchas demandas por parte de la persona que cuida, pues acaba dando solo prioridad a lo que está haciendo, al cuidado de ese familiar o de esa persona que cuida en un momento, y se olvida un poco de su vida, de sus actividades gratificantes, de la vida que tenía antes, y empieza a aislarse un poco. Al final no hace esas actividades que le gratificaban, no tiene otra gratificación que el cuidado de esa persona, y acaba aislándose
y en una depresión. Puede sufrir, que se sufre con mucha frecuencia, el desgaste del cuidador, el burnout del profesional o profesional quemado. ¿Por qué? Porque también de estar en esas situaciones que a veces no vemos esperanza, que tenemos expectativas de que mejore y no se consigue, la persona va acumulando emociones negativas, se va desgastando a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y acaba quemado. Acaban muchos cuidadores teniendo que cuidarles a ellos, porque se dan tanto al que cuidan que acaban no pudiendo cuidar, o sea, no mantener ese cuidado, digamos, prolongado en el tiempo. Estas cosas, y pueden producir también alteraciones físicas, que luego ya lo comentará Tomás. Todas esas cosas es importante que las tenga en cuenta el cuidador. Y también las personas que estamos al lado de un cuidador, pues saber que los cuidadores están en situación de vulnerabilidad y que quienes estamos al lado, quienes estamos cercanos, quienes les vemos, pues de alguna manera tenemos que cuidarles, detectar síntomas, que lo vemos en la siguiente. Vemos que, por ejemplo, el cuidador puede presentar síntomas de irritabilidad. A veces personas quedan muy tranquilas, pero que notamos que pasado un tiempo que llevan cuidando a un familiar o otra persona, manifiestan síntomas de irritabilidad, duermen mal, tienen insomnio, pueden tener trastornos de conducta alimentaria porque comen a deshora o comen muy poco o comen mucho. Pueden, como consecuencia de la situación que viven y como válvula de escape, pues a veces caer en alguna adicción. Y todas esas cosas las tenemos que ver las personas que estamos al lado. Estar como un poco vigilantes, cuidar a los cuidadores, porque como comentaba antes Javier, tienen los cuidadores un papel fundamental en la sociedad y tenemos que cuidarlos para que ellos puedan seguir desarrollando su labor y estén bien, sea una situación que aunque les suponga esfuerzo, les dé gratificaciones de ver que la persona está bien atendida, que tienen buena comunicación, que tienen un vínculo de afecto debido a esa cercanía de los cuidados. En todas esas cosas, pues quienes estamos al lado tendríamos que estar atentos para poder ayudar, ¿verdad? Y ahora, bueno, me faltaban estos dos síntomas. También pueden desarrollar falta de concentración por ese agotamiento emocional y también tristeza, que la tristeza y la depresión son con mucha frecuencia las patologías que se presentan en estos cuidados. Entonces, lo que comentamos al principio, que tenemos que prepararnos para cuidar y tenemos que optimizar recursos. La persona que cuida tiene que formarse, tiene que recibir información de, digamos, la patología que va a cuidar y de técnicas antiestrés, de técnicas de inteligencia emocional. Tiene que aprender a organizar su tiempo, a establecer prioridades, porque a veces el tiempo no llega para todo y para ir haciendo lo que es primero, lo que sea más urgente. Tiene también que aprender a delegar, a pedir ayuda, que pedir ayuda no es un síntoma de debilidad, sino que es una responsabilidad del cuidador de cuidarse. Pedir ayuda cuando lo necesite. Poner límites. Decir que no en algunas ocasiones, pues cuando las demandas son excesivas o son irracionales, porque lo primero es cuidarse. Tiene también que buscar, de alguna manera, su tiempo de ocio, seguir manteniendo sus actividades gratificantes, que los cuidados no signifiquen una ruptura total con su vida, mantener eso porque son unos de los pilares para seguir estando bien. Y también, muy importante, pues ponerse en contacto, relacionarse con asociaciones, con grupos de ayuda, porque ahí están también cuidadores que están viviendo unas experiencias similares, tienen unos conocimientos de esa situación que pueden ser muy útiles a los cuidadores que a veces se encuentran solos, se encuentran en su ejercicio, digamos, en su actividad,
en total soledad, sintiéndose incomprendidos muchas veces, invisibles, muy solos. Y entonces las asociaciones, grupos de ayuda y todos esos recursos que existen a nivel social que puedan ser utilizados para sus cuidados. Ahora ya entramos, digamos, en lo que es, digamos, las competencias emocionales. Las competencias de inteligencia emocional, que suelen dividirse en competencias individuales, las de gestión de las emociones, y competencias sociales, como la empatía y la asertividad. En las competencias personales es muy bueno cuando los cuidadores se encuentren trabajando, que están muy activados porque están con esas emociones que viven con frecuencia cada día, poder parar. Esto como que es algo que todos entendemos, pero a veces el cuidador está tan activado y tanto a trabajar que no tiene un momento para parar. Cuando sintamos que estamos muy agobiados, lo primero es parar, respirar, tomar conciencia de la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Es decir, preguntarnos, ¿estoy asustado? ¿Estoy enfadado? ¿Qué me está pasando? Ser consciente de esa emoción y permitirla. Aceptar esa emoción, eso que estás sintiendo, lo aceptas, porque con eso la emoción va a fluir. Si notamos que tenemos dolor por esa emoción que vivimos, pues nos damos un gesto amoroso, una palmadita, un abrazo, algo que nos reconforte. Y con lo cual la emoción fluirá y podemos estar en condiciones de seguir con nuestro trabajo, protegiendo ese mundo emocional que es el que muchas veces nos juega malas pasadas. Y luego con las competencias sociales, pues con la empatía, algo que aquí vemos mucho porque estamos en el teléfono de la esperanza, es la escucha. Escuchar a la persona, escuchar sus emociones, sus sentimientos. Es importante que nos comuniquemos estando en paz interior y que le demos al cuidador la oportunidad de expresarse también, que interpretemos siempre sus gestos, las miradas, las sonrisas, toda esa comunicación no verbal, porque eso es fundamental para una buena comunicación. Gracias. Bueno, muchas gracias a Bene. Les hemos pedido un esfuerzo de limitación en el tiempo para que puedan hablar todos y luego vosotros sobre todo podáis preguntar. Le pasamos la palabra inmediatamente a Tomás González, que le tenemos que agradecer que viene aquí, que luego se tiene que ir a Salamanca, donde tiene 3 niños que atender, así que yo creo que también es algo muy importante a valorar. Él trabaja como médico de atención primaria en el medio rural y nos va a contar su experiencia particular en ese ámbito. Bueno, muchas gracias a los organizadores por su invitación y a ustedes también por la buena acogida de esta convocatoria. Yo cuando abro por la mañana la lista de mi lista de trabajo en el ordenador, que tarda en arrancar, eso ya lo saben a lo mejor como usuarios, voy repasando los pacientes y me doy cuenta de que muchas veces no voy a hablar con ellos. Es posible que ese señor o esa señora que han pedido cita, pues al final va a ser una conversación o telefónica o presencial con su cuidador. A veces vienen tanto el enfermo como el cuidador, otras veces solo el cuidador. Puede ser a lo mejor una conversación para renovar una receta o para aclarar una duda o para pedir un volante para un transporte, para una consulta en el hospital, pero siempre va a haber un contacto con él cotidiano, frecuente. Y ese es quizá el puesto privilegiado que tenemos tanto los médicos como los enfermeros en los centros de salud. Somos aquellos que estamos en primera línea muchas veces detectando situaciones si somos capaces de escuchar, claro, que es la base de nuestra profesión. Estar atentos en la escucha, también en la observación, para detectar esas necesidades que a veces las personas pues a lo mejor no expresan con nitidez o con claridad. No podemos perder de vista el papel que representan los cuidadores en la sociedad actual. Cuidar de una persona discapacitada, anciana, enferma, pues es un factor de riesgo en sí mismo para innumerables patologías. Sobre todo las de la salud mental, que son las que ha apuntado sobre todo Benedicta, esas situaciones, esos síntomas de alerta, pero también físicas.
y, por supuesto, sociales. También genera un gasto económico, una pérdida de conexión a lo mejor con las actividades que previamente realizaban. Pues eso, debe poder, a lo mejor muchos cuidadores no pueden venir a una charla a las 8 de la tarde, pues precisamente por eso, porque son cuidadores. El perfil habitual suele ser una mujer de mediana edad, esposa o hija, muchas veces, que convive con el paciente, con estudios primarios, con buen apoyo social en general, pero presenta con frecuencia problemas emocionales, físicos, alteraciones del sueño. Eso es el perfil, digamos, más general. Luego, por supuesto, hay muchos otros rasgos. Los cuidadores muchas veces se enfrentan al desconocimiento, no saben qué recursos tienen o a qué se pueden agarrar. Y el médico de atención primaria o la enfermera, que podría estar aquí una enfermera perfectamente y lo enfocaría parecido a como yo lo comparto, pues tenemos que ver de qué manera los podemos ayudar también ante esas situaciones que no están en los libros de patología o de medicina interna, la desesperanza, la ansiedad, la soledad, la falta de apoyo social. Primero tendríamos que hacer una valoración inicial del cuidador. El cuidador es importante muchas veces saber qué tiene que hacer. Muchas veces son situaciones sobrevenidas con las que no contaba y que no lo sabe manejar. Por ejemplo, oxigenación. Y ahí entra desde el ambiente de la casa a lo mejor saber ayudar a utilizar un inhalador o conectar el oxígeno, todas esas cosas. La nutrición, pues puede ser desde comprar o preparar la comida o igual estamos hablando de una sonda. Eliminación, pues puede ser ir simplemente al servicio o de qué manera enfocar una incontinencia, un estreñimiento. El movimiento, pues lo mismo, los cambios posturales. Muchas veces el enfermo está postrado, no se puede levantar. ¿De qué manera, en qué cama lo ponemos, de qué manera lo movemos? ¿Quién nos ayuda a ello? El descanso es tan importante de la medicación para dormir que muchas veces complica todo lo demás. Vestirse y desvestirse, termorregulación, pues la higiene y la protección de la piel, que en la piel muchas veces se manifiestan problemas que solamente afloran en la piel y que a lo mejor detrás hay un problema orgánico importante. Evitar peligros, sobre todo eso con la medicación. Muchas veces son polimedicados, que llamamos, tienen muchos tratamientos y el primer paso sería a lo mejor quitar alguno de ellos. Comunicarse. Muchas veces la comunicación es el gran problema entre el cuidador y el paciente, entre el médico o enfermero y los pacientes, los cuidadores, o no nos entendemos o no nos encontramos. Vivir según sus creencias también. Es importante que ayudemos a que el enfermo pueda vivir según sus creencias y sean respetadas hasta el final de su vida. Tomar las decisiones. Muchas veces hay conflictos éticos en el paciente quiere una cosa, los cuidadores, cuidador principal otra, cuidadores secundarios, otros familiares otra. Ahí estamos también tendiendo puentes en el diálogo. Y aprender a convivir con la enfermedad, que es la adaptación continua, que es el gran reto. Nos pasa a los médicos, nos pasa a los pacientes y nos pasa a los que somos familiares de pacientes, como a lo mejor me ha pasado a mí últimamente también. Los signos de alarma es importante tenerlos en cuenta. Nosotros contamos como con una escala que se llama Zarit para medir un poco la sobrecarga del cuidador. Es extensa, pero hay una versión resumida que es la que solemos utilizar. Y esas preguntas, si alguna vez se las hacen, serían: ¿siente usted que a causa del tiempo que gasta con su familiar ya no tiene tiempo suficiente para usted? Si se siente estresado al tener que cuidar a su familiar y tener que atender otras responsabilidades, claro, que las otras no desaparecen. ¿Cree que la situación actual afecta a su relación con amigos o con otros miembros de la familia de forma negativa? ¿Se siente agotado cuando tiene que estar junto al familiar al que está cuidando? Si siente que su salud se ha visto afectada por tener que cuidar, si siente que ha perdido el control sobre su vida, porque la enfermedad del otro cambia todo, y en general si se siente muy sobrecargado al tener que cuidar de su familiar. Esas preguntas que hay que hacerlas de alguna manera, esto es una manera sistemática, bueno, pues es un modo también de ver si hay signos, si hay síntomas que nos alertan de posible sobrecarga del cuidador. Aparte de los que Benedicta ya ha señalado, pues como ya además me daba pie,
Hay que fijarse en eso que llaman estoy cansado, cansancio físico, que muchas veces no se sabe expresar con otras palabras, dolores de articulaciones, de huesos, de músculos, dolor de cabeza, muy habitual, palpitaciones, temblores también, una mala digestión, alteraciones del apetito, mareos. La gente normalmente, el cuidador suele, pues es que estoy cansado, me falta energía, noto que estoy más agotado. Y conductas de riesgo, pues aislarse, tener menor interés por las actividades y personas y refugiarse también en el consumo de alcohol, de café, de tabaco, bueno, las adicciones que ella señalaba. Por no repetir, tampoco lo voy a insistir mucho en ello. ¿Cómo evitar la sobrecarga del cuidador? Bueno, insistiendo un poco en lo que también ella ha dicho, ante ese riesgo de claudicación, de rendirse, de ya no puedo más, hay que primero reconocer su importancia como informador y proveedor de los cuidados. Muchas veces es el que más información nos presta al médico o al enfermero sobre ello. Proporcionarle información adecuada sobre la enfermedad de su familiar, escuchándolo, resolviéndole dudas, porque muchas veces vamos de corrido en las consultas y no explicamos bien lo que pasa o incluso lo explicamos con palabras que salen más confundidos de ahí. O también cuando vienen del hospital, muchas veces nos toca aclarar muchas cosas porque allí todo es más rápido, en un ambiente más hostil. Bueno, si tenemos que hablar varias veces para aclarar dudas, eso hay que hacerlo. Asesorarle de forma práctica todas esas cosas que decía antes, del oxígeno, de qué comer, de cómo ir al baño, de qué medicación utilizar o si se puede atrever a administrarle una u otra medicación o otras nos las tiene que consultar. Detectar esa situación de claudicación familiar y potenciar la comunicación entre el paciente y la familia, que muchas veces en la consulta se detecta eso. Puede ser en otras edades y en otras situaciones, pero el conflicto que hay larvado entre el paciente y quien lo cuida. Recalcar, importante, y que sea de verdad, claro, no palabras vacías, la accesibilidad y la disponibilidad, que nos puedan llamar, que sepan cómo pueden dirigirse a nosotros, y puede ser a lo mejor en un horario en el que pueda ajustarse con lo que ellos están desarrollando. Y proporcionarle apoyo social y recursos sociosanitarios, que eso sobre todo después Emilia lo podrá comentar. Importante sería hacer un plan de cuidados, que está bien sobre el papel, hacerlo de forma sistemática, incluso nos proponen duraciones, número de visitas, frecuencia y demás. Bueno, a la hora de la verdad hay que adaptarlo también a las circunstancias, pero que se sientan acompañados y que sea de verdad esa escucha y ese acompañamiento. Importante, y quiero destacar la situación de preduelo, es decir, cuando las malas noticias han llegado y se van asumiendo, esa manera en la que hemos de ir afrontando el proceso de una enfermedad que será irreversible, que muchas veces la pregunta es cuánto tiempo está ahí y es la más difícil de responder, pero sobre todo hay que irse a otras, a cómo nos podemos adaptar a vivir esa situación y que sea un tiempo de la mayor calidad posible. Y ese duelo anticipado, previo al desenlace de muerte, también hay que ayudar a afrontarlo. En los cuidados paliativos, que se habla bastante de ellos, pero que es verdad que no llegan a lo mejor a diario a todas las personas que lo necesitan. Ese plan no puede ser unilateral del equipo sanitario, tiene que ser consensuado con el cuidador y con el paciente, por supuesto. La teoría está muy bien, pero la práctica es lo que realmente sirve y es útil. Y en este caso siempre me gusta recordar aquello que decía Gregorio Marañón, uno de los grandes, que el mayor avance de la medicina es la silla. No son las pruebas de imagen o las grandes cirugías, sino el sentarse al lado, escuchar. Eso no va a haber un avance mejor nunca, ni con la inteligencia artificial me atrevo a pronosticar. Hay talleres también para grupos, es interesante. Yo, por ejemplo, en el medio rural, lo hablábamos antes, es verdad que los pacientes y los cuidadores muchas veces se sienten muy aislados. A veces pues hay pocos recursos, pero bueno, también hay que ser imaginativo y ver de qué manera los podemos ayudar.
Y simplemente, a modo de resumen, 11 minutos 45 segundos, los cuidadores familiares realizan su función sobre todo en el domicilio del paciente. He pensado más en ellos. Luego, muchos también están en centros sociosanitarios y también el papel del familiar es importante. Muchas veces a mí, cuando me toca ir a una residencia, a un centro sociosanitario, porque no está el familiar y a veces el paciente tampoco puede transmitir porque no puede decir por sí mismo, porque está demenciado, etcétera. Pues también el contacto con el familiar yo intento que siempre se dé, sea a la hora que sea y aunque sea por medio del teléfono, pero es importante que el familiar sea parte de ese momento tan importante. Como decía al principio, estamos en una situación privilegiada, los médicos y enfermeros de atención primaria, para detectar situaciones de riesgo y que la asistencia al cuidador debería integrarse en la atención al paciente que lo cuida. El paciente no es un elemento aislado, sino que su familia y sus cuidadores pues son parte del acto médico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Tomás. Si os dais cuenta, hacen también un enorme esfuerzo por limitar el tiempo y lo agradecemos especialmente. Damos paso ahora a Emilia Tomé. Ella nos va a dar su perspectiva desde el punto de vista del trabajo social. Ella trabaja en la gestión de asistencia sanitaria en Zamora. Agradecer a la asociación, al Teléfono de la Esperanza, que asociación es la invitación para compartir esta tarde y que sea enriquecedora para todos nosotros, que seguro que en el debate esa parte la trabajamos. Yo he centrado mi parte desde el punto de vista de la salud. La salud, el concepto del bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Un cuidador aparentemente no tiene por qué tener ningún diagnóstico establecido, pero según cómo le afecte el cuidado, pueden verse afectadas esas esferas de su vida, física, mental o social. Somos un conjunto social que nos vemos afectados por las cosas más macros, desde las políticas de vivienda, las condiciones de trabajo, a las cosas más micros, como puede ser la dieta, como pueden ser las condiciones de ventilación de la vivienda, como pueden ser las condiciones higiénicas, la posibilidad de hacer ejercicio, de interactuar con los demás. Todo eso influye en nuestra salud, son lo que se consideran determinantes sociales de la salud. Y ahora, en ese marco global, caemos en la familia, que la familia, y digo caemos porque todos caemos en una familia que es nuestro principal proveedor de apoyos tanto físicos como emocionales y tiene una serie de fortalezas y necesidades para afrontar las circunstancias previsibles o inesperadas que puedan pasar a sus miembros, como puede ser una enfermedad que devenga en una dependencia, una discapacidad o una hospitalización que trastorne esa dinámica de la familia. Todos estos cambios, los cambios sociodemográficos que se han dado en las últimas décadas han incidido mucho en el papel de la familia como prestadora de esos servicios, como agente que está primero y más próximo a la persona. En esta evolución y en la evolución de los cuidados sanitarios estándar, no de la familia, se han llegado a unos niveles, no es la palabra que más me guste, de dependencia y de discapacidad. Hace 30 años no había tantas personas dependientes ni con discapacidades tan graves porque biológicamente la esperanza de vida era más limitada. Entonces, todo eso ha hecho que haya un profundo cambio en el papel de la familia en cuanto a tratar a esas dependencias y discapacidades que antes no eran tantas ni tan extensas y a sus disponibilidades en cuanto al trabajo y la disponibilidad del tiempo. Para dar respuesta a estas necesidades cada vez más crecientes y a estos cambios del papel de la familia, surgió la Ley de la Dependencia, de Promoción de la Autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, que fue un revulsivo de apoyo a los cuidadores. Pero la situación de saturación y de lentitud administrativa de la gestión hace que muchas veces las familias no encuentren la respuesta que ellos esperan. La dependencia de una persona en el seno de una familia modifica su dinámica, genera un trabajo y una implicación constante, elevadas cargas físicas, emocionales y económicas. Si la persona cuidadora también es de la tercera edad, del sector más envejecido, como ocurre muchas veces con las personas mayores, que el cuidador es el otro cónyuge que está un poquito mejor, eso genera una doble vulnerabilidad. Luego, la intensidad del cuidado hace que el cuidador se sienta doblemente cargado. Según va aumentando, la sensación de sobrecarga aumenta. La ausencia de una formación específica a los cuidadores familiares agrava esta carga porque hay muchas situaciones que no saben cómo afrontarlas, de frustración, de impotencia, porque no saben cómo encarar determinadas situaciones que se plantean. Y este desgaste físico y emocional repercute tanto en la salud del cuidador, que ve una sobrecarga y no sabe cómo afrontarla, como en la calidad del cuidado que le da. Y luego tenemos que incidir en la feminización del cuidado, que ya lo han comentado mis compañeros. La mayoría son cuidadoras o la esposa o alguna de sus hijas. El profesional del trabajo social es el profesional dentro del sistema sanitario, actúa como enlace entre el sistema sanitario y el de servicios sociales, que es el proveedor principal de recursos y apoyos, articulando los recursos y la planificación anticipada. Cuando nuestros compañeros médicos o enfermeras, que son los que primero conocen y detectan más el cupo, nos lo pasan y entonces ya se intenta evaluar y que el cuidador y la situación se vaya preveyendo para que no explote como una bomba y no se pueda manejar. Se trabaja en la capacitación familiar y en la incursión en programas comunitarios de estimulación, soporte emocional o respiro, que se suelen llevar principalmente con el peso de enfermería. Son programas comunitarios que los suele pilotar enfermería. Nuestras funciones fundamentales son una escucha activa, saber escuchar y saber acompañar en esa escucha, orientación sobre recursos y derechos, identificación de riesgos, que a veces el cuidador está tan inmerso en su situación que no es capaz de analizar esta de una forma un poco con distancia, y la construcción conjunta de estrategias que promuevan la autonomía y el mantenimiento del vínculo familiar. Siempre conjunto, hay que trabajar con la persona, escucharla y construir un vínculo que haga que se sienta aceptado y apoyado. No se trata de dar recetas mágicas, haces esto y haces esto. El trabajador social en atención primaria es el que interviene en la relación entre carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso salud y enfermedad. Siempre va a haber más carencias que necesidades. Eso ya cuando yo empecé a estudiar hace unas cuantas décadas ya lo ponía, y aunque se ha ido mejorando y se han ido implementando programas, pero las necesidades siempre crecen más. Se ocupa de la atención y la gestión de las circunstancias sociales de las personas enfermas y de sus familias y de su entorno, ayudándoles a que estos cambios, ante estos cambios encuentren el equilibrio en esta nueva situación. Y promueve la utilización de los recursos disponibles, gestionándolos y coordinando los apoyos que sean necesarios entre instituciones. Esto es, nosotros utilizamos la historia clínica como nuestros compañeros de atención primaria, trabajamos en equipo, cuando ellos detectan algo y nos lo pasan, comentamos y evaluamos desde dónde se puede partir, y ya contactamos con la familia, con el cuidador, e intentamos pues
activar los apoyos y las cosas de la forma que sean más útiles para la persona. Y nos coordinamos, esto es muy importante, con el resto de los niveles, con los servicios sociales, que vuelvo a repetir que son los proveedores de los recursos, con administraciones públicas y privadas, las ONGs, el Teléfono de la Esperanza, Cruz Roja, Cáritas. Somos el nexo de unión entre el sistema sanitario y el sistema social, sea el público o el tercer sector. Nuestras actuaciones es atención individual y familiar, información, orientación y tramitación de recursos, detección e intervención en situaciones de riesgo, atención a la persona maltratada, el cuidador muchas veces, retiro lo de muchas veces, a veces no es que maltrate, simplemente que no sabe afrontar una determinada situación, le sobrepasa. Entonces, a veces con un pequeño apoyo, un saber escuchar, un atender, no se llega a situaciones más graves. Participación y coordinación en la creación de grupos de apoyo que desde la intervención comunitaria se pudieran llevar a cabo, participación en las comisiones técnicas, en la formación de futuros profesionales y como miembro del equipo en las investigaciones que pudieran llevarse a cabo. Atención individual y familiar son aquellas actuaciones dirigidas a la atención, orientación y asesoramiento del paciente y la familia en relación con sus problemas existentes o que pudieran aparecer como consecuencia de los problemas de salud para ofrecer un tratamiento integral en el mejor y mejorar la calidad de vida de la persona. Aquí entrarían los trabajos, iniciativas que se han llevado desde la salud comunitaria, como fueron unos talleres grupales con personas cuidadoras en atención primaria, actuaciones ante situaciones de soledad no deseada o aislamiento, que es un programa específico de la Gerencia de Servicios Sociales, y apoyo en el proceso de duelo, como escucha activa, proceso de duelo no patológico, que enlaza con lo que comentaba del preduelo. Específicamente aquí entran los recursos, sería información y tramitación en el reconocimiento de grado de dependencia y las prestaciones que lleva, las prestaciones técnicas como son las sillas de ruedas y las prótesis o los andadores, las valoraciones de incapacitación judicial, el tema de los cuidados ante una persona con un deterioro cognitivo que necesita administrar sus bienes, que urgen cosas. Entonces, bueno, es importante tener eso resuelto. El reconocimiento de grado de discapacidad y otras prestaciones, como pueden ser en este caso desempleo, bueno, depende de si el cuidador ha abandonado su actividad laboral, pensiones no contributivas o renta. Estancias temporales en centros residenciales o estancias permanentes en centros residenciales, el reintegro de gastos por traslados a otros centros sanitarios fuera del área, porque bueno, pues el área de Zamora tiene muchas especialidades y muchas cosas que tienen que ir a Salamanca. Valoración social de pacientes pluripatológicos y los pacientes paliativos. Vale. Información de servicios y unidades, ya acabo. Luego, la participación y la prevención, pues la promoción de hábitos saludables, educación para la salud y prevención de los malos tratos. La verdad es que es un esfuerzo enorme, ¿verdad?, el limitarse a un tiempo tan pequeño, os lo queremos agradecer. Y acabamos ya con una experiencia personal de una persona que se pasó varios años ejerciendo este trabajo de cuidador. Escuchamos entonces la experiencia de María José Olivenza. En primer lugar, quiero darle las gracias a Carmen y a los voluntarios del Teléfono de la Esperanza por invitarme a contar mi experiencia, a dar mi testimonio. Bueno, en mi caso, yo nunca trabajé como cuidadora. A mí me vino de repente porque a mi madre, sin saber lo que iba a pasar, de la noche a la mañana se le fractura la cadera y todo comienza ahí. Mi madre era una persona de 91 años, que todavía estaba muy válida, pero comienza con eso. Empieza el ingreso de la operación, pero queda muy débil y entonces tiene que estar hospitalizada todo el mes. Bueno, las noches eran muy duras, yo no
tenía ni idea ni estaba preparada para lo que se me venía encima, porque nunca tuve que cuidar a nadie en ese aspecto. Y mi madre pasaba las noches desorientada, en un delirio, y ahí es donde comienza todo el proceso. Cuando le dan el alta, ella todavía está muy débil, no está para hospital, pero sí necesita ingresar en una residencia y no queda otro remedio. Entonces estuvo 2 meses y pico en una residencia, fue mejorando poquito a poco, y como ella no quería estar allí, a mí se me partía el corazón, yo no podía verla, cada día me marchaba con un sufrimiento tremendo, porque lo que yo quería era darle lo mejor, darle todo mi amor, darle todo mi apoyo, y yo ahí es donde ya entro para cuidarla ya en todos los conceptos. Hablo con el médico de la residencia y me dice que bueno, no me lo aconseja porque no está todavía como para llevarla al domicilio, pero yo dije que no podía seguir así. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano hasta que ya vea que no se puede más. Bueno, pues ahí busqué ayuda, tuve conmigo la gran ayuda de una chica maravillosa que me ayudaba unas horas por la mañana, otras horas por la tarde, y yo ya dejo toda mi vida, la aparco, digamos así, para vivirla para ella. Porque mi gran anhelo era verla feliz y darle en esos momentos tan duros, pues todo lo que estuviese en mi mano para que ella estuviese contenta y feliz. Bien, ahí estuvimos un tiempo. Ella, después del cabo de unos meses, la pobre enferma, su deterioro físico y cognitivo ya fue muy grave. Estuvimos aguantando todo lo que pudimos porque yo no podía soportar pensar en volver a ingresarla en una residencia, pero ya llegó un momento en que el médico me dijo que era insostenible, por lo cual volvemos de nuevo. Tengo que decir que para mí uno de los dolores más grandes que yo he sentido, y no puedo describirlo, fue el día que yo tengo que volver a ingresar a mi madre en la residencia y dejarla allí. Como ella tenía sus momentos de lucidez, cuando ella se daba cuenta, pues para ella era un sufrimiento. Y cuando yo me marchaba llorando. Entonces era una sensación como que de una frustración de no poder dar más, de no poder hacer más, pero no se podía. El caso es que así estuvimos. Yo estuve todos los días, todo el tiempo que podía. Mi hermana ayudó, ella vive fuera, pues el tiempo que pudo. El resto de la familia, hijos, nietos, pues iban a verla, acompañarla. Pero realmente toda la carga principal fue para mí. Yo vivía sola. Y he de decir que pasamos meses, antes de volver a ingresar por segunda vez, pasamos meses que en vela, o sea, ella dormía 2 horas por la noche y ya como ella estaba totalmente desorientada en la noche, pues tenía que estar vigilante y no se podía porque podía lastimarse. Entonces había que estar ahí y así fueron meses hasta que ya volvió otra vez. Bueno, ¿qué es lo que me queda de todo esto? Pues me queda, después de 4 años, cuando ella hace 3 años y algo fallece, me queda la gran paz y satisfacción para mí como hija de haberle dado todo mi amor, de haberle dado todo lo que estaba en mi mano por hacerla feliz. Y me quedan los buenos momentos maravillosos en los que cuando ella estaba lúcida pues paseábamos, la sacaba con la silla de ruedas, le llevaba chocolatinas, le llevaba fruta, nos reíamos. Y todos esos momentos tan hermosos que compartíamos son con los que yo luego me he quedado y me quedo. ¿Por qué? Pues porque todo el sacrificio, las horas de angustia, las horas de agotamiento, de no poder dar más de sí, que sufrimos las personas cuando no estamos acostumbradas ni nos han enseñado precisamente para ayudar en estos casos, pues ya no importaba nada, porque lo hacías con todo el amor del mundo. Entonces, para mí me ha quedado la gran paz, el gran amor y la gran satisfacción cuando ella se marcha de precisamente eso, de haberle dado todo de mí en los momentos que más me necesito. Y bueno, pues este es mi testimonio y me quedo con todo lo positivo y lo bonito y lo volvería a hacer. Y yo cada día hablo con mi madre. Cada día la recuerdo con todo mi cariño y bueno, quiero pues darle las gracias al Teléfono de la Esperanza porque yo los conozco a través de la Universidad de la Experiencia
Y es donde ya me informo, me entero de los talleres que tienen y a mí me ayudaron muchísimo. Porque yo me quedo en un vacío tremendo. Yo había perdido mucho peso, estaba en aquel momento pues muy triste, y gracias a los talleres del Teléfono de la Esperanza, para mí fue un gran apoyo y una gran ayuda. Así que gracias a ellos, y no tengo nada más que decir, y gracias a ustedes por escuchar. Y para acabar la sesión de hoy, me gustaría terminar con una breve reflexión. Y es que, como vemos aquí, hay muchas personas que se pasan mucho tiempo, días, meses, años cuidando sin que nadie se lo agradezca. Y aquí queremos agradecérselo. Y también recordar algo importante. Para poder cuidar bien, tenemos que cuidarnos en primer lugar nosotros. Y tenemos que dejarnos cuidar. Y no podemos hacer más. Simplemente daros las gracias a todos. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.